Dios te bendiga, hermano y amigo. En esta hora es una bendición poder compartir esta palabra del Señor, librando las batallas en cuanto a uno se dispone al servir al Señor. Y la palabra del Señor nos revela a través de las Escrituras, ¿verdad?, que es necesario que nosotros pasemos ciertas batallas y a través de las batallas ver la victoria, ver la mano del Señor. Y cuando nosotros vemos el propósito que tiene el servicio dentro de la iglesia, ¿verdad? Nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, de que Dios nos ha llamado a servir, que Dios te ha llamado a servir, Dios te ha llamado a que te actives a servir. Dios está convocando a la iglesia, está convocando a los cristianos para que se afirmen a servir, ¿verdad?, en la obra del Señor. La palabra del Señor dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces, cuando todos somos llamados al servicio de Dios, y nosotros vamos a librar batallas que vamos a tener que enfrentar contra gigantes, contra potestades, batallas que vamos a enfrentar aún con los mismos hermanos de la iglesia, pero debemos nosotros reconocer, amén, a quien va inclinado al servicio y que somos llamados a servir al Señor. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 48, versículo 11, la versión Pueblo de Dios para Todos. Esa región será para los sacerdotes que eran los descendientes santos de Sadoc y que permanecieron fieles al servicio que les asigné y que no se alejaron con el resto del pueblo de Israel cuando los demás levitas se alejaron de mí. Mire qué palabra más poderosa. Amén. Voy a volverlo a repetir para que nosotros podamos procesar este versículo, podamos analizarlo y podamos recibir una revelación de la palabra del Señor. Ezequiel 48, 11. Esa región será para los sacerdotes que eran los descendientes de santos de Sadoc y que permanecieron fieles al servicio que les asigné y que no se alejaron con el resto del pueblo de Israel cuando los demás levitas se alejaron de mí. Gloria al Señor. Entonces, aquí la palabra del Señor está haciendo un énfasis muy importante en cuanto a estos sacerdotes. Amén. Que en su momento, dice la palabra, permanecieron fieles al servicio en el cual se les había asignado. Dice, y que no se alejaron con el resto del pueblo de Israel. Dice, cuando los demás levitas se alejaron, dice el Señor, de mí. Entonces, aquí podemos ver un panorama muy importante de servidores que le entraron a servir, y dice, a la misma vez dice la palabra que otro grupo de levitas abandonaron el servicio a Dios. O sea, dejaron de servir. A lo mejor porque pasaron batallas, pasaron circunstancias, pasaron luchas, pasaron pruebas, no sé yo, pasaron dificultades, y la realidad que solo un grupo permaneció fiel. Amén. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, cuando uno se dispone a servir, ¿verdad? Porque hay hermanos que se animan, que le van a entrar y que toman el reto, toman la batuta, pero a medida que va pasando el tiempo, Dios va probando el corazón de fidelidad. Dios va probando para ver qué tanta fidelidad hay en el corazón, para ver qué tanta resistencia. Y es necesario que vengan las pruebas, es necesario que venga, gloria a Dios, un trato para probarnos realmente si lo estamos haciendo por emoción o lo estamos haciendo por convicción. Amén, porque el servir a Dios requiere dar la extra milla. El servir a Dios requiere dar un extra esfuerzo. El servir a Dios requiere esforzarse, requiere prioridad, apartar tiempo. Uno tiene que pensarlo bien. Tampoco uno por tanto pensarlo bien, uno va a dejar de servir al Señor, ¿verdad? Porque muchos dejan de servir al Señor porque analizan que no tienen tiempo, que se sienten imposibilitados, que no dan la talla, y entonces es ahí donde empiezan a retroceder, es ahí donde empiezan a alejarse, y esa no es la voluntad de Dios, ese no es el propósito de Dios.
de que las personas se alejen del servicio al Señor, sino que puedan enfrentar las batallas, que puedan tomar carácter de valentía, que puedan tomar carácter de poder para levantarse en el nombre de Jesús y poder enfrentar el reto, amén, de servir al Señor y poder librar todas las batallas, porque algo que Dios quiere es que Dios te quiere activar. Algo que Dios quiere hacer en tu vida es que Dios te quiere levantar, Dios te quiere potencializar. Él quiere que tú puedas sacar los dones que tú tienes, que los puedas poner a trabajar en la obra del Señor, no por emoción, sino por una convicción y por una revelación del Espíritu Santo. Y entonces podemos ver aquí, hermanos, en Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 48, 11, dice que algunos levitas o sacerdotes permanecieron fieles al servicio que se les había asignado, pero que el resto del pueblo se alejaron, amén, y dejaron de servir al Señor. Entonces, no es la voluntad de Dios que las personas se estén alejando y que estén abandonando el servicio, sino que hay que examinar, ¿verdad?, y pensarlo bien, ¿verdad?, si uno se está alejando de servir al Señor, ¿verdad? Uno tiene que pedirle discernimiento al Señor, decirle: Señor, muéstrame dónde están mis batallas. Señor, revélame dónde estoy batallando, por qué estoy tropezando, por qué estoy teniendo problemas, por qué estoy teniendo dificultad, por qué estoy teniendo estas luchas, por qué me cuesta servir, por qué me cuesta levantarme, por qué no puedo avanzar, me siento estancado, me siento frustrado o me siento frustrada, me siento desanimado, me siento desanimada. Entonces tú tienes que pedirle al Señor que te revele todas tus batallas para tú poderlas enfrentar, y poderlas ganar en el nombre de Jesús, porque de eso se trata, de ganar las batallas, de eso se trata, de superar las batallas, de eso se trata, hermanos, de poder vencer las batallas, porque dice la palabra que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad. Entonces, el espíritu que Dios te ha dado no es un espíritu de cobardía para retroceder o para tirar la toalla, sino que es un espíritu de poder, que el Señor te da la capacidad, la habilidad, te da la gracia para tú proyectarte en la obra del reino del Señor. Entonces, nosotros debemos servir con pasión, debemos servir con gozo, no debemos servir con amargura, ni tampoco debemos servir por obligación o que nos obliguen, o servir, ¿verdad?, frustrado o amargado, sino que uno tiene que servir a Dios con deleite, con gozo, que tú lo que hagas puedas deleitarte, puedas disfrutar, puedas decirle: Señor, me siento bien, me siento realizado sirviéndote, me siento confortable, me siento animado, me siento motivado. Amén. Sería lo más lindo, ¿verdad?, poder servir al Señor con un deseo y con un corazón dispuesto, ¿verdad? Porque si se va a servir con batallas, si se va a servir, ¿verdad?, viendo las dificultades, ¿verdad?, tarde o temprano te vas a terminar desanimando y entonces no es saludable. Amén. Pero siempre se van a dar batallas en el momento que tú te actives al servir. ¿Qué tipo de batallas se van a dar? Batallas de celo, por ejemplo. Se dan batallas de celo, de que otras personas te van a tener celos, otras personas te van a tener envidia, otras personas van a sentir egoísmo, ¿verdad? Y van a empezar a criticarte, van a empezar a juzgarte para que tú te desanimes, para desenfocarte, porque hay personas que son puestas únicamente para desenfocarte. Hay personas que están en la iglesia únicamente para desanimarte, ¿verdad? Son piedras de tropiezo, son personas que no avanzan ni dejan avanzar a otros. Entonces uno tiene que discernir esa batalla, ¿va? La batalla del celo, amén. Son las personas que te tienen envidia, son las personas que te ven progresando, te ven avanzando
y ellas están frustradas porque no pueden hacer lo que tú puedes hacer. Entonces te van a poner obstáculos, ¿verdad? Y eso lo usa el enemigo para que tú siempre estés en batalla, pero no es la voluntad de Dios que todo el tiempo estemos en batalla. No es la voluntad de Dios que tú estés todo el tiempo batallando y batallando, sino que tenemos que ver un tiempo grande de victoria, tenemos que ver un tiempo largo de paz, tenemos que ver un tiempo largo de estabilidad, tenemos que ver un tiempo largo de bendición, amén, y ponerle más atención a las victorias que a las batallas. Pero leamos lo que dice 1 Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Dice la palabra que David regresaba de la batalla, ¿verdad? Él pudo vencer al gigante, al Goliat, ¿verdad? Algo que nadie se enfrentaba a este gigante, nadie se enfrentaba al Goliat, ¿verdad? Inclusive el rey de Israel, que era Saúl, le tenía pánico, le tenía miedo y no quería enfrentarlo, ¿verdad? Pero David, gloria a Dios, que con el Espíritu de Jehová se enfrentó. Y entonces cuando regresaba David de la batalla, dice, hermano, que las mujeres, ¿verdad?, empezaron a danzar y empezaron a cantar. Y el cántico que cantaban era: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces, hermano, cuando Saúl escuchó este tipo de cántico o este tipo de celebración, dice la palabra que le entró en celo, ¿verdad? Porque pensaba que David le iba a quitar el puesto, pensaba que David le iba a quitar el reino. Entonces entró en celo, amén. Entonces cuando entra en celos empieza a ver mal a David, ¿verdad? Y esas son las consecuencias del celo, ¿verdad? Que cuando una persona tiene celos empieza a ver mal a la otra persona. La empieza a ver con otros ojos de indiferencia, la empieza a menospreciar, la empieza a esquivar, la empieza pues a borbandear con críticas o con murmuración, y ese es producto del celo, amén. Y entonces el enemigo por ahí se infiltra para dividir, para destruir y para muchas veces para romper las buenas amistades que tal vez eran, ¿verdad? Que habían, ¿verdad? Porque había una buena amistad entre David y Saúl. Inclusive David fue el escudero de Saúl, o sea que había una buena amistad. Pero vemos que David pues tenía la gracia de Dios y que David era un hombre de reto, que se enfrentaba a las batallas, que le entraba, ¿verdad? Y Saúl era un poquito más miedoso, ¿verdad? Entonces Saúl se sentía frustrado y entonces se llenó de celo, Entonces van a haber batallas que se van a dar dentro de tu vida, ¿verdad? De personas que te van a tener celos, pero que eso no te detenga para nada, ni le puedas poner coco a eso, porque el enemigo quiere desviar tu mente a que tú estés pensando en las personas que tal vez son personas negativas, personas que no valen la pena pensar, ¿verdad? Sino que lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, para que puedas renovarte en la presencia del Señor y puedas vencer este tipo de batallas, pero que las vas a enfrentar, las vas a enfrentar. Entonces, no tienes que desanimarte, ¿verdad? Dice la palabra que Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, una persona llena de celos no te va a ver bien, amén. Pero no hay que mirar a las personas. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor de la vida. Entonces van a haber tipos de batallas cuando tú te metas a servir, van a haber tipos de batallas cuando tú te metas realmente a servir al Señor, amén. Cuando uno está sentadito en la banca, pues no pasa nada, porque entre menos tú estés sentado, no pasa nada, pero los problemas se dan cuando las personas empiezan a servir, cuando se empiezan a activar, y de eso se trata, porque el Señor dijo: no he venido para que me sirvan, he venido a servir. Entonces el servicio tiene un orden, ¿verdad?
tiene un orden y a veces hay que esperar el momento que nos pongan a servir, ¿verdad? Pero siempre hay oportunidad, ¿verdad? Tampoco debemos alocarnos de que queremos servir en todo y emocionarnos, sino que hay que procesar y saber en qué área vas a servir y hacerlo bien, ¿verdad? Porque muchos cristianos toman hasta 5 o 10 privilegios y de los 10 privilegios, los 10 cargos, pues no pueden sacar muchas veces ni 2 porque por hacerle el otro queda mal con el otro. Entonces es recomendable comenzar con un privilegio a servir en algo pequeño. Amén. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces de esa manera uno va de gloria en gloria, pero amén, pero siempre hay una oportunidad para servir. Amén. Entonces todo tiene su tiempo. Amén. Llega el momento en que te van a tomar en cuenta para servir y en el momento indicado, ¿verdad? Tú tienes que entrarle con todo, tienes que entrarle al 100 porque Dios se merece lo excelente. Recordemos que el servicio no es para el hombre, el servicio es para Dios. Y cuando uno toma un compromiso, uno tiene que mostrar fidelidad, uno tiene que mostrar, ¿verdad? Fidelidad a Dios y responsabilidad y poder, hermanos, seguir adelante dando el 100, ¿verdad? Y enfrentando tipos de batallas. Entonces, otra de las batallas que se enfrentan en el servicio son las batallas de las lanzas. Amén. Dice 1 Samuel 18:10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado Saúl. Amén. Mire qué tremendo lo que dice el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. ¿Qué significa esto? De que David estaba sirviendo. Era el escudero de Saúl. Entonces él estaba sirviendo y en ese servicio, ¿verdad? El espíritu malo vino sobre Saúl, el enemigo, y la consecuencia fue atacar a David, ¿verdad? En una manera de lanzarle lanza. Entonces las lanzas se van a presentar en el servicio, ¿verdad? Las batallas de lanza. Van a haber personas que te van a tirar lanzazos de palabra. Van a haber lanzas de indirectas. Van a haber lanzas, ¿verdad? Que van a querer desanimarte, ¿verdad? Lanzas que vienen hasta del mismo pastor o lanzas que vienen de los mismos líderes, lanzas que vienen de los mismos cristianos de la iglesia y van a ser lanzas que van a querer enclavarte a la pared para presionarte y llevarte a un desánimo, a un desenfoque. Entonces David pasó esta batalla de lanzas. Amén. Entonces espiritualmente nosotros vamos a pasar este tipo de batallas, pero tenemos que potencializarnos en tomar un carácter fuerte, en tomar un carácter revestido del Espíritu de Dios, revestido de la unción, revestido de la gloria de Dios, para que no nos afecte todo esto y sigamos en pos de aquel que nos llamó, Cristo Jesús, sigamos en pos de aquel que nos dio la victoria, que sigamos en pos de aquel que nos llamó, de aquel que nos acogió, de aquel que puso su gracia, puso su manto de victoria sobre nosotros y nos dijo, tú eres útil en las manos del Señor. Amén. Nosotros somos útiles en las manos del Señor. Para el diablo nosotros somos inútiles. Amén. Entonces tenemos que cancelar todo pensamiento, tenemos que cancelar todo tipo de ataque en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces van a haber batallas de lanza. A David le arrojaron la lanza, ¿verdad? Y dijo Saúl, lo enclavaré en la pared. Entonces van a haber personas que te van a tirar lanzas. Como dije, lanzas, por ejemplo, hay acusaciones de lanzas, hay palabras de lanzas. Amén. Hay lanzas que penetran hasta el alma, hay lanzas que penetran el corazón,
y las lanzas generan heridas, dolor. Entonces hay mucho cristiano que está herido, está dolorido, ¿verdad? Y viene el resentimiento, viene el dolor porque lo hirieron, hablaron mal de él o hablaron mal de ella. Y entonces hay lanzas que hieren. Entonces tú tienes que levantar el escudo de la fe. Amén. Tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todo dardo del enemigo. Amén. Tú tienes que estar en combate todo el tiempo. Tú tienes que revestirte del Espíritu Santo. Tú tienes que revestirte de la gloria de Dios para que las lanzas no te vayan a dañar. Van a haber personas que siempre les vas a caer mal. Van a haber personas que siempre te van a criticar. Pero cuando tú estés con el escudo de Jehová, amén, tú vas a poder apagar y detener toda lanza que venga de parte del enemigo. Amén. Y así poder derribar todo tipo de ataque y seguir adelante. Dice Salmos 11:2. Los perversos se esconden en la oscuridad, listos con sus arcos y flechas para atacar a la gente honesta. Oiga bien, los perversos se esconden en la oscuridad, listos con sus arcos y flechas para atacar a la gente honesta. Entonces, van a haber personas perversas, ¿verdad? Que no sirven nada más que para estar tirando lanzas. Amén. Entonces, en toda iglesia hay gente perversa. En toda iglesia hay gente que no es espiritual. No creamos que todo mundo porque sonría es espiritual o tiene buen corazón, ¿verdad? Sino que a medida que uno va conociendo a las personas, uno se va dando cuenta qué tipo de corazón tiene esa persona y qué tipo de intención tiene esa persona. El mismo Espíritu Santo te lo va a revelar. El Espíritu Santo te va a sentir, ¿verdad? Si tienes que alejarte de ciertas personas o acercarte a las personas que son de bendición, ¿verdad? Personas que te van a animar, personas que te van a apoyar, personas que te van a extender la mano, personas que te van a entender y te van a decir, hermano, no te preocupes, yo voy a orar por ti, no te preocupes, vamos a salir adelante en esta batalla que estás teniendo, vamos a salir adelante. Pero hay personas que en vez de ayudarte, ¿verdad? Lo único es que te echan más tierra y te aconsejan mal, ¿verdad? Te aconsejan mal, inclusive te dicen que te vengues, ¿verdad? Entonces ahí empiezan las personas a actuar bajo la carne porque empiezan a vengarse en la carne. Y dice la palabra, no es con carne, sino que es con el Espíritu Santo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces van a haber gentes perversas, amén. Pero tú tienes que rodearte de la presencia de Dios y el Espíritu Santo te va a indicar con qué tipo de gente tú tienes que frecuentar, con qué tipo de personas tú vas a rodearte. Amén. Tienes que rodearte de personas positivas, de personas que te van a empujar hacia el éxito, personas que te van a empujar hacia otro nivel. Amén. Tú tienes que alejarte de las personas negativas. Tienes que alejarte de las personas chismosas. Tienes que alejarte de las personas murmuradoras, porque tarde o temprano uno termina como ellos, ¿verdad? Porque la verdad, ¿verdad? Es que toda influencia se pega. Entonces, si tú andas con personas negativas, al rato tú empiezas a hablar cosas negativas, pero si tú te apegas con personas, ¿verdad? Que son de visión, que son de éxito, que son de avance, tú terminas avanzando, ¿verdad? Porque a la atmósfera que tú te pegas, tú vas a ser contagiado, ya sea de lo bueno o ya sea de lo malo. Dice Salmos 64:3, afilan su lengua como afilar una espada, lanzan palabras venenosas como si fueran flechas. Oiga bien, lanzan palabras venenosas como si fueran flechas. Entonces, estos tipos de ataques se van a dar cuando tú estés sirviendo, ¿verdad? Hay gente que te va a criticar y te va a decir, lo está haciendo mal, no lo está haciendo bien, no es así. Y entonces lanzan palabras venenosas, dice como que si fueran flechas. Entonces, a veces uno, ¿verdad? El oído lo tiene como más puesto a lo que dirán, ¿verdad? O a lo que dice el Señor, ¿verdad? Aquí lo importante es que tú agrades al Señor, que el Señor te apruebe,
¿verdad? No esperes la aprobación de la gente, porque la gente siempre te va a desaprobar. La gente siempre te va a ver con indiferencia. La gente siempre te va a ver mal. Te va a decir que tú pues no estás para este privilegio, tú no estás para avanzar, ¿verdad? O al menos que tú estés rodeado de gente, de un grupo de gente que estén en el mismo sentir, que estén en la visión, que estén, que son gentes de apoyo, que son gentes que tienen otro tipo de mentalidad, la mentalidad de Cristo, ¿verdad? Porque el Señor, recordemos que Él vino a activar a 12 apóstoles que estaban mal, ¿verdad? Pedro y Juan eran gente del vulgo, que no sabían escribir ni leer, eran pescadores, eran gentes pues que no estaban capacitados ni estaban preparados, pero el Señor los eligió y el Señor confió en ellos, los potencializó, les enseñó. Amén. Entonces, de esa manera se trata, amén. Se trata de que tú creas, amén, en el nombre de Jesús. Y yo como pastor, amén, las ovejas que el Señor me ha permitido, ¿verdad?, pastorear, yo voy a activarlas y voy a creer, amén, voy a enseñarles, ¿verdad? No tienen que ser perfectas, ¿verdad? Porque la iglesia no es para tener gente perfecta. La iglesia, ¿verdad?, es un centro de restauración donde vamos construyéndonos poco a poco hasta llegar a la excelencia y la estatura que es Cristo Jesús. Entonces, estos tipos de batallas se van a dar en el servicio, amén. Batallas de crítica y de escarnio, batallas de burla, batallas de desánimos, malos comentarios, pero nosotros tenemos que salir adelante en el nombre de Jesús. Tenemos que salir adelante porque dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, esa es la palabra que tenemos de parte del Señor. No desmayes. El Señor siempre nos dice, no desmayes, no desmayes. La gente quiere que tú desmayes. La gente es impaciente. Las personas quieren verte caída. Entonces, pero el Señor dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, no desmayes, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te ayudaré. Dice, siempre te sustentaré de mi justicia. Entonces, esta es la alternativa que el Señor nos ofrece. Amén. Donde dice, no desmayes, porque muchas veces queremos desmayar, muchas veces queremos tirar la toalla, muchas veces queremos retroceder, muchas veces queremos, ¿verdad?, perder el desenfoque, ¿verdad?, porque queremos desmayar, ¿verdad? Todo el que se ha metido a servir en cualquier momento de la etapa del servicio ha querido desmayar, ¿verdad? El que diga que no es mentiroso, pero o sea, todo aquel que se ha metido a servir siempre llega el momento en que quiere desmayar, tirar la toalla, salir corriendo y desaparecerse o ya no volver a servir nunca, ¿va? Porque dicen, no, pues ya quedé con la mala experiencia. Y no se trata de eso. Tienes que agarrarte de la palabra profética. Y la palabra profética dice, yo estoy contigo. Amén. Entonces, tú tienes que creértelo, decir, Señor, tú estás conmigo, aunque yo no pueda hacerlo al 100, pero tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces Dios te va a dar la gracia para servir. Dios te va a ir guiando, ¿verdad? Dios va a ir revelándote las estrategias. Dios va a ir dándote la capacidad. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Yo te animo a que le sirvas al Señor. Yo te animo a que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, puedas cerrar tu oído a los malos comentarios, puedas cerrar tus oídos a las críticas, ¿verdad? Porque eso siempre va a haber, siempre, siempre. Todos los siervos de Dios tuvieron crítica, todos los siervos de Dios tuvieron oposición. Amén. Pero la palabra del Señor dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. O sea, el Señor siempre, Él ha prometido que Él te va a ayudar, te va a ayudar, te va a ayudar. Cada día debes decirle, Señor, yo sé, tu palabra dice que tú me vas a ayudar. Tu palabra dice que tú me vas a dar, Señor, la ayuda que yo necesito para yo salir adelante con el ministerio que me has dado, con el talento que me has dado, con el privilegio que me has dado.
Amén. Y entonces Dios te va a dar la capacidad para que multipliques tu talento. Si Dios te dio 5 talentos, tú lo vas a multiplicar a 10. Si Dios te dio 2 talentos, lo vas a multiplicar a 4. Si Dios te dio un talento, pues lo vas a multiplicar a 2. Amén. Dice que el Señor repartió conforme a la capacidad. O sea que el Señor te da conforme a la capacidad, ¿verdad? Hay unos que tienen la capacidad para administrar 10 talentos, 10 ministerios, porque Dios les dio la capacidad, pero si tu capacidad es 1, ¿verdad? Hay que conformarse también y decir, Señor, ¿verdad? Me diste un privilegio, un talento, pues voy a multiplicarlo a 2. Entonces, porque de eso se trata, de que tú puedas multiplicar lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando lo multipliques, ya tienes 2. Y el Señor dice, pues sigue multiplicándolo. Entonces, vas a tener 4. Entonces, tú mismo te estás abriendo puertas. Tú mismo estás abriendo surco. Amén, abriendo puertas. Y va a llegar el momento que tú anhelas tener muchos ministerios. Y va a llegar el momento en que tú vas a llegar a ese nivel, a esa dimensión. Pero fue por la voluntad de Dios y por la guianza del Espíritu Santo quien el Señor te guió a obtener, amén, una gran cosecha. Porque todo lo que se siembra, se cosecha. El que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, abundantemente cosechará. Entonces, el anhelo de Dios es que tú tengas una cosecha grande. Amén. Que tú no puedas quedarte estancado a la mitad del camino, sino que le entres en el nombre de Jesús y puedas llegar, amén, a la meta que el Señor te estableció. Amén. Dice la palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Recordemos que va a haber falso testimonio, va a haber gente que te va a criticar y son mentiras, ¿verdad? Porque son calumnias. A Jesús le levantaron falsos testimonios, a Jesús le levantaron mentiras. Amén. Entonces de repente tú escuchas algo de ti, tú dices, pero eso es mentira, en ningún momento yo hice eso, en ningún momento yo dije eso. Entonces te tienes que enfrentar, ¿verdad? Contra la potestad de la calumnia, contra ese sistema de calumnia, pero es el mismo Satanás que te quiere desanimar para que tú pierdas el enfoque, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice, bienaventurados serás cuando por la causa de Cristo pases vituperios, te persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿verdad? Entonces, podemos ver en el pueblo de Israel, dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? O sea, entre más los oprimían, o sea, no disminuían, sino que al contrario se multiplicaban. O sea, llega un momento en que te quieren oprimir, te quieren destruir y tú más floreces, más te multiplicas, más te levantas, ¿verdad? Entonces hay personas que se levantan para cerrarte la puerta, o Satanás se levanta para cerrarte la puerta y te oprime, y el resultado es que más te multiplicas, más creces, más avanzas, más floreces. Amén. Y entonces, ¿cómo sucede eso? No lo sabemos, solamente por obra de Dios, donde el Señor dice, por un camino entraron los enemigos, pero por 7 caminos serán esparcidos. Amén. Entonces tenemos promesa del Señor, donde el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé en el momento de la batalla. También la palabra del Señor dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. O sea que en algún momento vamos a tener la persecución cara a cara, cerquita. Uno dice, ya me caí, ya me destruyeron, ya se cayó todo. Pero dice el Señor, caerán a tu lado 1000, o sea, llegarán cerquita. Pero el Señor dice, mas a ti no llegarán. O sea, podrán rodearte, podrán sitiarte, podrán rodearte con ejércitos, ¿verdad? De potestades, de demonios, de huestes espirituales de maldad. Te podrán, dice el Señor, rodear, pero tú esté tranquilo, dice el Señor, porque no te van a poder tocar. O sea, 10,000 o 1,000. No estamos hablando de un ataque, estamos hablando, dice, de 10,000. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra,
mas a ti no llegarán. Entonces es la promesa, ¿verdad? Es la promesa. Recuérdate de esta palabra. Señor, tu palabra dice que no llegarán a mí, no me van a afectar, no me van a tocar, no te van a tocar. El Señor envía su ejército y van a tener que retroceder todas las persecuciones que vienen contra ti. Amén. Y entonces vas a ver el cielo abierto, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la visitación de Dios, vas a ver la bonanza de Dios, porque dice, Él prepara mesa delante de ti, enfrente de tus angustiadores. O sea, Dios prepara un banquete, el banquete de la bendición, el banquete de la prosperidad, el banquete de la expansión. Amén. Y entonces tú te levantas y empiezas a conquistar y avanzar y la amargura no te toca. Amén. La amargura no te toca, ¿verdad? Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú sirvas amargado, que tú vayas a la iglesia amargado y que estés amargado y amargado y amargado. Pero el Señor no nos llamó a amargura, el Señor nos llamó a libertad, a que rías, que te goces, que disfrutes, ¿verdad? Que no vivas una vida de tensión, de amargura, que no vivas una vida de frustramiento, ¿verdad? Hay gente que está tan amargada que nunca sonríen, ¿verdad? Nunca sonríen, nunca se les ve una risa. No, están amargados porque el culto se alargó. Están amargados porque no llegaron tales hermanos. Están amargados porque están cansados. Están amargados porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Entonces, que el factor amargura no te toque, sino que dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que tú te deleites, que tú te goces en lo que estás haciendo. Así que nada te robe el gozo. Sigue adelante, el Señor está contigo y entre más le sirvas con gozo, más vas a ver la gloria del Señor. Espero que esta palabra haya edificado tu vida. Sigue adelante. Te mando un saludo desde aquí de San José, California, en el lugar donde tú estés. Que Dios te bendiga grandemente y te prospere y te dé la bendición. Dios te bendiga.